Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un tema que a lo mejor muchos no han escuchado, que se trate demasiado en astrología, y es la herencia en la carta natal. Y nos seguimos asombrando cuando vemos la cantidad de información que podemos sacar de una carta natal. La carta natal tiene varias lecturas. Yo siempre la comparo con, con la Biblia. Por ejemplo, la Biblia uno tiene varias formas de leerla, desde lo literal hasta lo metafórico, hasta lo simbólico. Son distintas miradas que uno puede tener acerca de ese libro sagrado. Con la astrología también podemos tener muchísimas miradas, más allá de las ramas de la astrología que evidencian distintos conocimientos usando la carta natal, como la astrología médica, la astrología kármica, donde uno toma distintos indicadores y va extrayendo información. Tenemos otra parte que es sumamente interesante, que se le estuvo dando mucha importancia en estos últimos tiempos, con el auge de la biodecodificación, con el auge de las constelaciones familiares, donde nos empezamos a dar cuenta que todo nuestro bagaje ancestral siempre va a pesar en nosotros, de una manera u otra. Por más que haya personas que quieran como escindirse de la familia o decir, bueno, yo, no sé, corto toda relación porque por ahí tuvieron alguna problemática, ese peso ancestral va con la persona, sigue estando, sigue influyendo. Y nosotros podemos utilizar la carta natal dándole otra mirada para saber cómo es nuestra herencia familiar, cómo es nuestra genética astrológica. Tuve la oportunidad hace algunos años de hacer una formación en astrogenealogía, que es como se llama esta disciplina, y la verdad me asombré de lo acertada que es, como es todo en astrología. Y acá se mezcla el conocimiento astrológico con algunas nociones básicas de lo que son constelaciones familiares y también biodecodificación, donde se arma, para quien quiere consultar, un árbol, pero con los datos astrológicos básicos de los familiares. Cuando no tenemos fechas certeras, aunque sean los signos solares, si uno sabe un poco más o si tiene la carta completa mejor, y uno va viendo que entre abuelos o bisabuelos, padres, hijos, hermanos, hay como un hilo conductor de características similares. Hay una genética familiar que transmite distintos tipos de energías, pero que siempre va por el mismo lado. Y eso es asombroso, ¿sí? Cuando uno empieza a ver ese cuadro, lo ve, yo tuve la oportunidad de hacerme ese estudio, me pareció maravilloso. Y bueno, estudié esa formación, me pareció sumamente interesante. ¿Qué es lo que se ve en esto de la astrogenealogía o estudiando la herencia familiar? Primero, cómo vivenciamos los linajes masculino y femenino, o sea, qué tipo de hombres había en nuestra familia y qué tipo de mujeres. Eran mujeres sumisas, mujeres aguerridas, eh, hombres de carácter muy potente, hombres de carácter más débil, algo que se manifiesta en el lineamiento de acuerdo a la energía de los signos y otras características. Obviamente el linaje femenino lo vamos a ver desde la Luna y Venus, el linaje masculino desde el Sol y Marte. Y con los otros planetas podemos ver, por ejemplo, a través de Mercurio, todo lo que tiene que ver con hermanos, con primos, con tíos, cómo se ha comunicado esa familia, desde qué lugar, desde un lugar amable, desde un lugar agresivo, la comunicación tan importante en todo lo que es la vincularidad. Después vamos a tener también a Júpiter como los personajes que fueron los grandes benefactores, los padrinos, los que nos abrían puertas, los que por ahí de chicos nos daban regalos o nos facilitaban cosas que amábamos o nos abrían las puertas o nos daban un dinerillo y con ese dinerillo podríamos hacer otras cosas, esos de chicos y después de grandes, aquellas personas que dentro de la familia también nos abrían oportunidades. Y por supuesto Saturno está el tema de las autoridades, de la autoridad, de los patriarcas, de las figuras paternalistas. Y después desde los transpersonales
en esta rama de la astrología de la herencia, podemos ver qué tipos de vivencias ha tenido esa familia. Por ejemplo, Urano se caracteriza mucho por el tema de las rupturas, de los cortes, de familias más revolucionarias, de muchos cambios, de desarraigarse, de irse a otro país, de emigrar. Con Neptuno podemos ver otros tipos de temas como el abandono, la victimización, las adicciones, a veces familias enteras con historias de alcoholismo o de otro tipo de adicciones. Y con Plutón generalmente se ven temas de lutos no resueltos, muchas pérdidas, secretos familiares, temas tabú que no se tocan, donde hubo situaciones de tipo sexual o de otro tipo por ahí un poco más oscuro o más denso. Bueno, es realmente interesantísimo. También, por ejemplo, el ascendente de uno tiene que ver mucho con el papel que juega dentro de esa dinámica familiar o dentro de ese sistema familiar. Otra cosa muy interesante que se ve en esta rama es el tema de los mandatos familiares. Los dos tenemos mandatos, o sea, que tienen su origen cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, cuando éramos pequeños, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores, tenían esas famosas frases que por ahí dichas al pasar no parece que tuvieran demasiada importancia y después es como quedaron grabadas en nuestra psicología y nos pesan. Como por ejemplo, todo se consigue con esfuerzo, ¿sí? Esa es típica. Y peor es como vos no podés o nunca vas a llegar a ser nadie. A veces hay familias donde se han dicho esas cosas y algunas que son un poco más leves, pero que también tienen como su impronta, ¿sí? O no servís para estudiar, hacé otra cosa porque no servís para estudiar. Y a lo mejor esa persona, como todas, tiene sus talentos y tiene sus habilidades particulares. Y esa frase, que fue dicha obviamente sin querer y sin tratar de coartar absolutamente nada, porque antes era muy común, y pienso que, bueno, siempre debe haber algo que se desliza y que, bueno, sin embargo, cuando uno después es adulto, es como una especie de cuestión inhibitoria que no nos deja proyectarnos, que no nos deja crecer, que no nos deja evolucionar. También está la parte de los secretos familiares o de aquello que no está tan lindo, pero sin embargo que todas las familias tienen. Algunos tendrán esas historias de agresividad, otros tendrán historias de adicciones y bueno, y así sucesivamente. Este es un estudio muy profundo, es un estudio muy lindo y para el cual uno a veces tiene que estar preparado. O sea, no siempre en nuestra vida sentimos esa curiosidad. Yo me acuerdo que cuando hice esta formación, hay signos que son más propensos a estudiar la herencia familiar. Obviamente cáncer, yo soy canceriana, Cáncer, Capricornio, ¿sí? Son los signos más, de hecho todos los que estamos ahí teníamos bastante de esta energía, porque son los signos de la historia personal, de la historia familiar. Pero yo creo que todo el mundo tendría que incursionar un poquito en esto para saber qué es lo que le está pesando. Pero en realidad la familia siempre va a estar con uno y uno no tiene que negarla, tiene que asumirla y tratar de separar de eso que heredé del karma familiar, del sistema familiar, de separar lo que es nocivo, pero siempre honrando esas figuras porque hicieron posible que uno estuviera aquí, ¿sí? Entonces, bueno, me gustó hablar de este tema porque no es tan mencionado, a lo mejor no es tan conocido, y quería que ustedes supieran que existe esa rama de la astrología también, donde uno puede ver un poco qué bagaje trae y por qué me tocó esto a mí. Bueno, la gran pregunta, sí, todo tiene una explicación y evidentemente, como siempre digo cuando hago los estudios astrológicos, sobre todo las cartas natales, el momento en que uno encarna en este plano no es cualquier momento. Evidentemente nuestra alma sabia y eterna elige el momento justo para ingresar en este mundo porque sabe que va a ser el correcto para el camino que vinimos a transitar.
Entonces, bueno, no es un momento azaroso, absolutamente para nada. Es el camino que tenemos que recorrer y nacemos en el país que tenemos que nacer y en el entorno familiar más adecuado para ese camino. Así que bueno, nos vemos prontito y espero que les haya gustado esta breve explicación sobre lo que es la astrogenealogía o el estudio de la herencia familiar en la carta natal.